Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para aquellos que no me conozcáis, soy Tauro Moon y en este canal hablamos de tarot, espiritualidad y astrología. Hoy concretamente os traigo un nuevo vídeo sobre tarot, concretamente sobre uno de los símbolos que más aparece en las cartas. Para mí la clave para entender una carta del tarot no es memorizar significados, es entender la imagen. Y uno de los símbolos que más podemos encontrar en las cartas del tarot es la nube, que tenemos aquí bastantes cartas donde aparece este elemento o este símbolo. Mi idea es abrir ahora una sección hablando de diferentes símbolos comunes como las nubes, las montañas, los ríos o agua o vegetación que aparece en las cartas. Así que hoy vamos a empezar con el símbolo de la nube. Yo todo esto lo descubrí por una baraja que se llama Lenormand, que no es una baraja de tarot, es otro tipo de baraja que se llama Lenormand, ¿vale? Y que tiene otras cartas y concretamente tenemos una de ellas que se titula tal cual las nubes, ¿vale? Lo mismo también tenemos otras cartas como la serpiente o cartas que pueden ayudar a entender mejor el tarot, ¿vale? Porque es como si hubiésemos sacado los símbolos de una carta del tarot y hubiésemos hecho cartas pequeñitas con esos símbolos. Entonces la verdad es que el Lenormand es una baraja muy interesante. Aquí en YouTube tenéis un vídeo hablando sobre cada carta un poco y bueno, este en concreto es el Lenormand Pixies, que a mí me gusta mucho porque como podéis ver se parece un montón a las cartas del tarot Rider-Waite, ya que la ilustración de las imágenes es muy parecida en estilo. Pero bueno, yendo al tema de hoy, a la nube, aquí tenemos una carta que se titula La nube y que en el Lenormand habla de confusión, habla de no tener las cosas claras, habla de no ver, de estar nublados, de estar incluso fantaseando. Es lo típico, lo podríamos asociar como es que estás en las nubes, es decir, es que no estás aterrizado, es que no estás aquí, es que estás más allá. ¿Qué significa eso? Que estás idealizando, que no estás viendo la realidad, que no estás siendo objetivo. Por ejemplo, cuando, yo que sé, empezamos a conocer a una persona y vemos que todo es maravilloso y estupendo y no vemos los defectos, estamos en una nube. O estar en una nube también puede hablarnos de esa idealización, romantización de un proyecto que tenemos. Ay, es que todo es maravilloso, todo es estupendo, pero no nos ponemos en marcha. O lo que yo titulo muchas veces, que me habréis escuchado decir alguna vez, cartas de los mundos de Yuppie. Los mundos de Yuppie son estar en las nubes, no aterrizar, estar nublados, no estar viendo la realidad objetiva, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de esta carta de la baraja de Lenormand, yo me fijé en las cartas del tarot Rider-Waite concretamente y empecé a ver diferentes cartas que tienen nubes en sus ilustraciones. Empezamos por la primera, de la que vamos a hablar, que es la más emblemática en cuanto a la nube, y tenemos la nube más grande, es el 7 de copas. Entonces, si ya sabemos que aquí hay una nube, ya vamos a saber que esta carta nos habla de cierta confusión, de cierta... Lo típico de, es que estoy nublado, es como si tuviese un velo delante que no me dejase ver con claridad. Es como ver borroso, es como si yo me quito ahora las gafas, veo borroso, no veo bien. Pues un poco esa sensación es la que nos da las nubes en las cartas del tarot. Es como ese símbolo que nos deja un poco sin ver la realidad, sin ver con claridad y sin ser objetivos. Entonces, por eso que el 7 de copas es una carta que se asocia con esto concretamente, con estar confundidos, el no saber qué elegir, el idealizar, ¿vale? Porque aquí en el 7 de copas esta carta es conocida como que todas las copas se venden como que son maravillosas y estupendas, pero no todas lo son, porque por ejemplo en alguna tenemos una serpiente. Igual que en la baraja de Lenormand tenemos una carta que es una serpiente y nos habla de esta tentación, nos habla de cosas así escurridizas, ocultas. Entonces, no todo lo que brilla solo en el 7 de copas, pero no lo vemos porque tenemos esa nube, tenemos esa confusión que no nos deja ver con claridad, no nos deja elegir con objetividad y estamos romantizando o idealizando que todo es maravilloso y estupendo cuando en realidad no todas las opciones son tan buenas, ¿vale? Entonces aquí este es el símbolo de esta nube, concretamente en el 7 de copas. Pasamos a otra carta donde tenemos una nube. En la carta de los enamorados tenemos una nube aquí detrás del fondo. La carta de los enamorados nos habla no del amor en sí, aunque también podría ser, más del enamoramiento. Ese momento de la relación, esos primeros 6 meses, por así decirlo,
donde todo es maravilloso y estupendo y no vemos la realidad de la otra persona. Solo fantaseamos y romantizamos e idealizamos la situación. Entonces la nube aquí simboliza esto. Además sabemos que la carta de los enamorados no solo representa una pareja o el amor, sino que también muchísimas veces representa toma de decisiones. Y es una decisión que no tenemos tan clara, que estamos un poco confundidos y que no sabemos qué elegir. Y aquí otra vez esa confusión que nos generan las decisiones visto con la nube en la carta de los enamorados. Seguimos con más nubes. En el caso de la sota de espadas, las nubes, aparte de ser confusión, también son cosas que están en el aire, ¿vale? Es un elemento que está en el aire. Y las espadas nos hablan del elemento aire. Concretamente, en la sota de espadas podemos tener quizás un poco de, más que de confusión, aquí nos habla de este elemento aire, de la mente, de las ideas. Pero sí que es verdad que podríamos decir que esta confusión o este no ver con claridad lo podemos ver con la sota de espadas, ya que no es un rey o una reina. Recordemos que las sotas son como la energía inmadura del palo. Entonces, una sota no es el rey o la reina, por lo tanto, podrían estas nubes representar esa duda o esa nubosidad que tenemos, por ejemplo, cuando somos más jóvenes o inexpertos en algún tema, porque las otras son más inexpertas, son aprendices. Entonces aquí puede hablarnos de la confusión del aprendizaje, de que a veces no entendemos algunas cosas cuando estamos aprendiendo. Otra carta donde tenemos nubes es en la carta de la torre, y aquí las nubes simbolizan la confusión en el caos. Cuando hay un momento de caos, las cosas se derrumban, las cosas se nos caen, nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde tirar, nos vemos como con un velo, como si tuviésemos los ojos vendados y no sabemos qué hacer. Entonces aquí estas nubes representan esas dudas, esa poca claridad delante de un caos, delante de un problema. En el caso del 3 de espadas, lo mismo, tenemos otra vez nubes que representan la confusión después del dolor, esa confusión que nos genera al sentirnos tristes, doloridos o una traición, incluso porque el 3 de espadas también nos puede hablar o indicar algo así. Entonces aquí nos habla de esa confusión, de esas dudas, de esa poca claridad que sentimos cuando estamos tristes, porque cuando estamos tristes no es un buen momento para tomar decisiones, ya que nos podemos dejar llevar apresuradamente por nuestras emociones. Luego tenemos 4 nubes en 4 cartas similares, los 4 ases, tenemos aquí 4 nubes, ¿vale? Que simbolizan otra vez confusión, pero en este caso la confusión que genera la novedad. Cuando algo nuevo llega a nuestras vidas, que sabemos que los 4 ases representan cosas nuevas, oportunidades, cosas nuevas que llegan, algo que plantar, puede generar cierta confusión. ¿Esto nuevo que está llegando a mi vida va a funcionar o no va a funcionar? Entonces aquí la nube pone esa cuestión en estas cosas nuevas que llegan, porque es una semilla que vamos a plantar, pero va a crecer, no va a crecer, va a funcionar, no va a funcionar, y esas dudas es las que pueden plantear las nubes que tenemos en los 4 ases. Seguimos con otras nubes, ahora con una particularidad, son las nubes así como rápidas o como si estuviesen así borradas, por así decirlo, y estos representan rapidez. Por ejemplo, en el caballo de espadas tenemos estas nubes que nos dan esa sensación de movimiento. Entonces aquí nos representa este movimiento confuso. A veces el caballo de espadas se asocia con ese movimiento tan rápido que muchas veces no sabes hacia dónde y que vas tan deprisa que te puedes chocar. Entonces esas nubes representan esa posibilidad que puede traer el caballo de espadas, que no siempre es así. A veces el caballo de espadas es decidido y sabe hacia dónde va. Pero a veces, dependiendo de las cartas que tengamos alrededor, imaginemos que tenemos varias de estas que hemos visto, ¿vale? Imaginemos que tenemos el 7 de espadas y que tenemos la torre. Este caballo de espadas está claro que no sabe hacia dónde va y que se va a estrellar. Y aquí se cae todo, se estrella por ir tan rápido fantaseando sin tener un plan y sin tener claridad. Entonces es algo también que os podéis fijar cuando echáis una tirada de tarot. Si de 5 cartas, por ejemplo, 3 tienen nubes, eso puede hablar de que la persona no tiene muy claro hacia dónde va, o tiene dudas, o tiene poca claridad, o está idealizando, dependiendo de la carta como estamos viendo. ¿Vale? Entonces, fijémonos en todas esas cosas. Aquí nos habla de las dudas y la incertidumbre y la poca claridad que nos traen las cosas repentinas y rápidas también. Cuando algo pasa rápido, cuando algo ocurre de manera apresurada, como en la torre, por ejemplo, o en el caballo de espadas, puede generar confusión, porque ¿por qué está ocurriendo todo esto tan rápido y tan repentino y tan sorpresivamente? Y eso también puede generar esa confusión. Lo mismo con el 5 de espadas, sería un poco como con el 3. Estas nubes representan la confusión que nos traen las traiciones o que nos trae la humillación, el por qué he perdido esta batalla. ¿Vale? Estos dos personajes que tenemos detrás, tristes, llorando porque este personaje les ha robado las espadas, y genera esa confusión, esa duda, esa poca claridad
que sentimos cuando somos traicionados o cuando algo no nos sale como queríamos, ¿vale? Entonces también tenemos esa parte. Seguimos con más nubes porque tenemos muchas cartas que hablan de esto. Así de manera rápida vamos a ver la carta del juicio. También tenemos aquí la nube que representa la confusión ante la llegada de noticias o cosas que salen a la luz y no esperábamos. Es ese momento, el juicio, donde algo se revela. Tenemos una noticia, nos llaman de X trabajo y nos genera esa confusión de ese mensaje o esa cosa que se revela y esa información que antes no teníamos. Entonces tenemos una información nueva que nos puede desestabilizar un poco y darnos una información que, bueno, que no esperábamos, y eso nos da confusión de nuevo. Y por último tenemos también la rueda de la fortuna y el mundo. En el caso de la rueda de la fortuna vemos la carta de la nube como símbolo también de esta confusión, al igual que con el juicio o la torre, de las cosas rápidas, ¿vale? La rueda de fortuna es una carta que nos anuncia sorpresas, cosas inesperadas, cosas rápidas, giros. Yo siempre cuando sale la rueda de fortuna, bueno, no siempre, pero muchas veces cuando sale la rueda de fortuna es no planifiques nada porque todo puede dar un giro en cualquier momento y te vas a quedar un poco sin saber qué está pasando. Entonces esas nubes aquí vemos la representación de la confusión ante el cambio, ante los giros inesperados de la vida. Esa confusión es la que representa las nubes, en concreto en la rueda de la fortuna. Y por último tenemos la carta del mundo, donde también tenemos nubes que representan la confusión ante los finales, ¿vale? La carta del mundo es una carta que nos habla de cerrar un ciclo y de abrir otro, de completar algo. Y a veces cuando completamos algo, por ejemplo, la carta del mundo es una carta que se asocia con una graduación, alguien que termina una carrera, por ejemplo, y esas nubes pueden representar esa incertidumbre o esa confusión de esa persona de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ya he terminado los estudios, ¿ahora qué paso es el siguiente a dar? Por ejemplo, ¿vale? Como esa confusión que nos genera completar un ciclo, conseguir algo. Cuando conseguimos algo es como, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ya he llegado a mi meta. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Entonces también nos habla de esa confusión. Entonces, así resumiendo, hablando de las nubes en el tarot, recordemos que pueden hablar de varias cosas, entre ellas confusión, estar nublados, no ver la realidad, estar en los mundos de Yuppie, no aterrizar, idealizar, ¿vale? Son algunas de las palabras que nos trae la carta, bueno, las cartas que tienen nubes dibujadas en sus imágenes. Y bueno, no sé si me he dejado alguna carta, las he revisado, creo que no, creo que he hablado de todas las nubes. Si alguna me he dejado, me podéis dejar por comentarios y la comento por ahí rápidamente. Pero bueno, ahora ya sabéis que cuando veáis cartas de nubes en vuestras tiradas, si echáis imaginaros la situación de echáis 5 cartas y las 5 cartas son con nubes. Eso ya nos va a dar información extra. Ahí hay mucha confusión frente a esa persona, o mucha idealización, o que a esa persona le falta un poco aterrizar, o que se encuentra en un momento de incertidumbre, de no ver con claridad, de sentirse un poco nublada en la mente sin las ideas claras, ¿vale? Entonces recordemos esto. Cuando hagamos una lectura de tarot, todos los símbolos que salen, y más cuando se repiten, nos dicen información. Lo mismo con las nubes, podría pasar con las montañas, que haremos un vídeo, o con los ríos, o con el agua. Cuando hay un símbolo que se repite mucho, también nos puede traer un mensaje, y en concreto las nubes nos habla de esto. Así que bueno, este es el vídeo de hoy, se ha quedado así cortito, pero bueno, era para hablar un poco de este símbolo de las nubes. Y bueno, gracias por ver este vídeo y nos vemos. Chao, chao.